En la siguiente presentación reflexionaremos juntos la importancia que tiene para una empresa el lograr crear valor para sus accionistas. Reflexionemos, ¿para qué existe una empresa? Cuando esta pregunta se le hace a un empresario, las respuestas que se escuchan son variadas, son múltiples. Algunas empresas o emprendedores piensan que la empresa existe para vender. Otros aseguran que su empresa existe para producir. Algunos más dicen que su empresa existe para crear empleos. Todas estas son verdades parciales. En realidad, una empresa existe para enriquecer a sus dueños. Lo demás es solamente trayecto. El destino de una empresa se llama generar valor al accionista, hacer más rico al emprendedor que en algún momento apostó un capital esperando que ese capital tuviera un retorno a través de utilidades. Tenemos que reconocer que una empresa finalmente y como objetivo supremo existe para crearle valor al accionista. Según el Instituto del Fracaso, el brazo investigador de la iniciativa Folk of Nights, el 75% de las empresas en México no logran sobrevivir 2 años. Es una estadística alarmante, comparada con economías como Colombia, en donde el índice del fracaso es del 51%, o Brasil, en donde el índice se reduce al 35%. En economías desarrolladas como Estados Unidos, podemos ver índices de fracaso prácticamente a la mitad del fracaso de los índices de México. En Estados Unidos este índice llega al 34%. Más allá de la estadística debemos de reflexionar por qué fracasan las empresas en México. Según Folk of Nights, la principal causa del fracaso de las empresas es que precisamente el emprendedor en algún momento no entendió que el objetivo fundamental del negocio no es vender, no es producir, no es ni siquiera generar una marca de valor. El objetivo final es lograr ser rentable para el accionista. Es decir, que el capital que el emprendedor invirtió regrese con suficiencia y en el tiempo adecuado al bolsillo del emprendedor. Es por ello que es fundamental entender algunas mediciones financieras, las básicas, para poder entender un negocio, una empresa, desde la perspectiva financiera. Preguntémonos, desde la óptica financiera, ¿qué es un negocio? Un negocio es un ente independiente del accionista. Empresa y empresario no son lo mismo. El empresario es solo un jugador más dentro de la empresa. Uno muy importante, ciertamente, pero no el único. El patrimonio de la empresa es diferente al patrimonio del emprendedor. Y ello constituye uno de los estados financieros fundamentales, llamado el balance general. En un balance general, dejamos en claro cuál es el patrimonio de la empresa. ¿Qué tiene la empresa? ¿Cuál es el cuerpo con el cual la empresa puede actuar? A este patrimonio le llamamos contablemente el activo. Ese activo tuvo que haber sido financiado. Cada peso invertido en la maquinaria, en el equipo de transporte, en los inventarios, tuvo que haberse financiado. El activo solamente tiene 2 posibles fuentes de financiamiento. Una es la deuda. Una parte del patrimonio de la empresa la hemos financiado con recursos de terceros. A esa deuda u obligaciones que la empresa ha pactado le llamamos el pasivo. La segunda fuente de financiamiento del activo es el capital y corresponde precisamente a los recursos que el empresario ha aportado a su proyecto. Es aquí donde podemos distinguir entre patrimonio de la empresa reflejado en el activo y patrimonio del empresario. No todos los activos de la empresa pertenecen al accionista o empresario. Solamente la parte de esos activos que fue financiada con los recursos propios del emprendedor es lo que corresponde al patrimonio del empresario. Concluimos, el patrimonio de la empresa es el activo, distinto al patrimonio del emprendedor.
el patrimonio del emprendedor corresponde exclusivamente al capital. Una empresa es un ente independiente del accionista, al cual hemos dotado de un activo para que pueda funcionar. Ese activo tiene que ser utilizado de manera correcta por la empresa para poder generar utilidades. A la capacidad que tiene una empresa para utilizar su activo y lograr generar utilidades, le llamamos el rendimiento. Este es el primer indicador financiero que te presento en esta ocasión. El rendimiento es la capacidad que tiene el patrimonio o activo de una empresa para que al utilizarlo, esa empresa sea capaz de generar utilidades. Una empresa rinde, pues, cuando dado el activo con el que cuenta, está siendo capaz de generar suficientes utilidades. Este rendimiento se mide a partir de un indicador financiero básico que se llama el ROI, por sus siglas en inglés. Significa Return on Investment, el regreso de la inversión. La inversión es todo el activo y ese activo tiene que ser capaz de generar utilidad. Como puedes ver, el ROI se construye como una razón y es una de las más importantes razones financieras. En el numerador tenemos la utilidad que la empresa fue capaz de generar. En el denominador, el activo que tuvo que utilizar para poder generar esa utilidad. Mientras mayor rendimiento tenga la empresa, mejores resultados al final podremos observar en ella. En la década de los 70, una empresa de productos químicos canadiense llamada DuPont tenía problemas en la generación de rendimiento. Tenía un ROI muy pequeñito en comparación con otras empresas de su mismo sector. Su director de finanzas, un buen día, tuvo la idea de multiplicar el ROI por el cociente ventas sobre ventas. Este cociente es igual a 1 y por lo tanto no altera el cálculo de la variable ROI. Y después simplemente reacomodó los términos en su denominador, de tal manera que pudo concluir que el rendimiento de una empresa depende de dos variables diferentes. La primera es el margen. El margen es el segundo indicador financiero que te presento en esta ocasión. El margen es la capacidad que tiene una empresa para retener la mayor parte de sus ventas y transformarlas en utilidad. Generar ingresos no es lo mismo que generar utilidad. Una vez que la empresa ha logrado generar ingresos, tiene que administrar de manera correcta sus costos y sus gastos de tal manera que logre retener la mayor parte de las ventas transformadas ya en utilidades. A esta capacidad de poder dejar dentro de la empresa la mayor proporción de los ingresos que hemos generado, le llamamos margen. Para construir el rendimiento no basta solamente con tener margen, tenemos que tener también rotación. La rotación es la capacidad que tiene una empresa para, al utilizar su activo, generar la mayor cantidad de ingresos posibles. De esta forma, el rendimiento se construye en dos etapas. Primero, la empresa invierte en sus activos, utiliza esos activos y genera ingresos. Después, esos ingresos tienen que ser administrados de manera correcta para retener la mayor parte de ellos y transformarlos en utilidad. De esta forma, una empresa tiene rendimiento cuando logró primero rotación y después margen. Hasta este momento hemos estudiado tres indicadores financieros fundamentales: el rendimiento o ROI, el margen y la rotación. Te presentaré un cuarto indicador. Es sin duda el más importante de toda la administración financiera. Se llama rentabilidad. La variable financiera se llama ROE, también son siglas en inglés y significa Return on Equity. Equity es el capital, es esa parte de los activos que fueron financiadas con recursos propios, con recursos del accionista. Así que ROE, traducido al español, pudiera significar el regreso del capital.
Una vez que el accionista ha invertido cierto capital, lo que el proyecto debe finalmente de lograr es que ese capital regrese al patrimonio del accionista, regrese al bolsillo del emprendedor, transformado en utilidades netas. Para lograr utilidades netas, la empresa tiene que lograr 3 objetivos parciales. Primero, debe de lograr rendimiento, y recuerda que para lograr rendimiento primero tuvo que lograr rotación y después tuvo que lograr margen. Una vez que la empresa logró generar rendimiento, tiene que administrar sus gastos financieros. Además, tiene que tener una claridad en cuanto a su estrategia fiscal. Todos debemos de contribuir con el desarrollo del Estado. Todo proyecto debe de pagar impuestos, y al pagar impuestos, una parte de los ingresos no terminarán como utilidad neta del accionista, sino que terminarán en manos de las arcas públicas. Se debe de administrar de manera correcta el rendimiento, los gastos financieros y la estrategia fiscal de la empresa. Reflexionemos. ¿Cuánto tiempo crees que has pasado en tu vida, por ejemplo, estudiando un idioma? Trata de hacer un cálculo mental de cuánto tiempo has invertido en tu vida aprendiendo herramientas duras como las matemáticas. ¿Cuánto tiempo has invertido aprendiendo a desarrollar diferentes herramientas en Internet? ¿O cuánto tiempo en tu vida has invertido viendo la televisión? Ahora te invito a que reflexiones cuánto tiempo de tu vida has dedicado a educarte financieramente. Es muy probable que mucho menos tiempo que las respuestas que diste en la filmina anterior. Dice Woody Allen: el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que se necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Es cierto que el dinero es el peor de los amos, el más tirano de los jefes, pero también es cierto que el dinero es el más fiel de los sirvientes. Tenemos que tener conciencia que al construir un modelo de negocio, el objetivo fundamental que este modelo debe de perseguir es lograr generar una mayor riqueza para el accionista. Si eso lo logras interiorizar en tu proyecto, tendrás mayores probabilidades de éxito.